El maestro conoce lo que has sufrido. El maestro sabe lo que has batallado. Alguien puede darle gloria al Señor Jesucristo. ¡Dele fuerte! En el nombre de Jesucristo. A principios del siglo XX, como un movimiento dentro del protestantismo evangélico que recorrió iglesias y seminarios bíblicos, principalmente en Estados Unidos, surgió un fenómeno religioso de gran impacto, el movimiento pentecostal, que se distingue por el don de lenguas, la fe en la sanidad divina y la doctrina central de Cristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y viene otra vez. Se ha diversificado en una amplia variedad de denominaciones e iglesias y su propagación ha tenido un impacto significativo en el protestantismo tradicional. Tanto así que los primeros pentecostales comenzaron a ser llamados de manera peyorativa como aleluyos por católicos y la sociedad en general. Hoy por hoy las expresiones religiosas pentecostales se han convertido en movimientos de masas tanto en zonas urbanas como rurales, logrando la conversión de sectores sociales de clase media-baja. Es importante destacar que la narrativa pentecostal ofrece un mensaje individual de cambio de vida, acompañado de una propuesta de transformación social y moral. La realidad es que el pentecostalismo se ha propagado más por sus rupturas y cismas que por la evangelización de sus fieles. El pentecostalismo se distingue de las iglesias protestantes que llegaron a México a finales del siglo XIX por sus diferentes agentes de difusión. Mientras que las iglesias protestantes se expandieron gracias a la labor de misioneros extranjeros, el pentecostalismo fue transmitido principalmente por migrantes mexicanos retornados de Estados Unidos, proveniente de lo que conocemos como el avivamiento de la calle Azusa. Estos migrantes, motivados por sus experiencias personales de fe, se convirtieron en predicadores independientes. En lugar de considerarse a sí mismos como misioneros, compartían su mensaje con familiares, amigos y sociedad en general, sin importar la clase social o credo religioso. Fueron varias denominaciones pentecostales en México las que dieron forma y expresión al pentecostalismo. Entre las más importantes están el Concilio General de las Asambleas de Dios, la Iglesia de Sarón, la Iglesia de Dios, el Movimiento Nacional Evangélico de la Iglesia Betel, la Iglesia Congregacional Pentecostés, la Iglesia Interdenominacional, el Movimiento de Iglesias Evangélicas Pentecostales Independientes y la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Si bien las denominaciones pentecostales comparten el mismo origen y algunos elementos doctrinales, no se puede considerar un grupo homogéneo. Las diferencias doctrinales entre ellas son significativas, especialmente en lo que respecta a la naturaleza de Dios. Esta divergencia fundamental da lugar a dos corrientes principales, el pentecostalismo trinitario y el pentecostalismo unicitario. A partir de la década de 1913, el pentecostalismo comienza a dividirse en dos corrientes principales, la trinitaria y la unicitaria. La principal diferencia entre ambas posturas radica en su teología sobre la naturaleza de Dios, mientras que los pentecostales trinitarios afirman la doctrina ortodoxa de las tres personas distintas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los pentecostales unicitarios afirman que en realidad Dios es una sola persona que se manifiesta de diferentes maneras, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Aunque estas diferentes concepciones sobre la naturaleza de Dios como una sola persona en la deidad ya se había germinado en un contexto histórico moderno con figuras como Frank Stanford, Joseph Stewart y William M. Branham, la figura que más destacó en el pentecostalismo unicitario moderno fue Charles F. Parham. En su libro Una voz que clama en el desierto, se observa un fuerte anhelo por el bautismo del Espíritu Santo, es decir, la manifestación de hablar en nuevas lenguas. Este anhelo lo llevó a querer seguir al pie de la letra todo lo que Pedro y los apóstoles hicieron, con el objetivo de que él y los creyentes experimentaran esa evidencia inicial de hablar en lenguas, como señal del bautismo del Espíritu Santo. De este modo, comenzó a utilizar el libro de los Hechos en la Biblia para tratar de justificar que los discípulos bautizaban solamente en el nombre de Jesús y no en una fórmula trinitaria. Los documentos históricos de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional sugieren que en 1903 Parham bautizó por primera vez a Howard Goss con la fórmula en el nombre de Jesús. En su libro Una voz que clama en el desierto, en el apartado Bautismo en agua, Parham afirma lo siguiente: bien podemos recordar cuando buscábamos a Dios en esta limpieza, cómo algunas de las enseñanzas que habíamos creído que eran tan bíblicas y otras que habíamos amado tanto y que habíamos sido los más preservadores en propagarlas, fueron borradas de nuestra mente. Entre ellos estaba la inmersión trina. Aunque pudimos discutir esta cuestión durante una hora, después no pudimos encontrar un solo argumento a su favor. De hecho, durante meses no surgió nada, ni a favor ni en contra sobre el tema. Hasta que un día, en la escuela bíblica, estábamos esperando en Dios para conocer la enseñanza bíblica del bautismo en agua. Finalmente, el Espíritu de Dios dijo: somos sepultados por el bautismo en su muerte. Lo sabíamos desde hace años. Nuevamente, el Espíritu dijo: Dios Padre y Dios Espíritu Santo nunca murieron.
Entonces, cuando rápidamente reconocimos el hecho de que no podíamos ser sepultados por el bautismo en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo, porque no significaba nada ya que nunca murieron ni resucitaron. En la obra de Parham se observan varias limitaciones intelectuales. Su método bíblico se limita a la lectura de pasajes de las Escrituras y la elaboración de comentarios personales sobre diversos textos bíblicos, esperando a que el Espíritu Santo revele la verdad que hay en ellos. Parece apreciar lo intuitivo por encima de lo racional y la interpretación privada por encima de la hermenéutica bíblica ortodoxa. Es llamativo que el movimiento pentecostal unicitario moderno se centra solamente hasta ahora en la fórmula bautismal que se debe utilizar al bautizar a una persona que recién ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pues no se ha constituido como un movimiento sistematizado ni ha mostrado una actitud abiertamente reacia hacia la doctrina de la Trinidad. El Instituto Bíblico Bethel, fundado por Parham en 1900, impartía clases a 25 estudiantes sobre la nueva doctrina del bautismo en el nombre de Jesús. En 1905 trasladó su escuela a Houston, Texas, donde conoció a su alumno afroamericano William J. Seymour, figura fundamental en el reconocido movimiento del avivamiento Azusa Street. El 22 de febrero, William J. Seymour llegó a Los Ángeles predicando la nueva doctrina de Parham. Allí, Robert McAllister fue bautizado por el Espíritu Santo, figura importante que se mencionará más adelante, hablando en nuevas lenguas como se había desarrollado ya. En la primera edición del periódico mensual de Azusa, The Apostolic Faith, Seymour comentó lo siguiente sobre Parham y sus seguidores en relación con el modo en que descubrieron la experiencia pentecostal que tanto se buscaba. Después de buscar por todo el país, no habían podido encontrar ningún cristiano que tuviera el verdadero poder pentecostal. Entonces, dejaron a un lado todos los comentarios y notas y esperaron en el Señor. Estudiando su palabra y lo que no entendían, se postraron ante el banco y pidieron a Dios que lo obrara en sus corazones por el Espíritu Santo. Entonces, cuando oraron, el Espíritu Santo vino con gran poder y ella comenzó a hablar en una lengua desconocida. Esto hizo que toda la escuela bíblica tuviera hambre y 3 noches después, 12 estudiantes recibieron el Espíritu Santo y profetizaron, y se les pudieron ver lenguas repartidas sobre sus cabezas. Entonces tuvieron una experiencia que estaba a la altura del segundo capítulo de Hechos y pudieron entender el primer capítulo de Efesios. Al parecer, su manera de entender la Biblia se basa en su experiencia personal. No solo eso, sino que también estaban abandonando el estudio bíblico y dedicándose exclusivamente a la oración para recibir revelaciones que les permitiera interpretar las Escrituras, comprenderlas y ponerlas en práctica. La experiencia llegó a ser tan fuerte que rigió casi todo el movimiento. Rick M. Náñez, autor pentecostal, en su libro Evangelio completo en mentes incompletas, llamó a este movimiento como pentecostalismo antiintelectual. Parham luchó con tenacidad por sus descubrimientos teológicos, aunque declaró firmemente que las personas verdaderamente espirituales no discuten sobre puntos de doctrina. A pesar de que despreciaba el concepto de instituciones religiosas jerárquicas, luchó ferozmente para mantener el liderazgo del movimiento pentecostal cuando su declive era evidente para la mayoría. Parham, en 1906, critica a Seymour diciendo que los avivamientos consistían en arrodillarse, llorar, gemir, gritar, correr en círculos, saltar, patear, rodear por el piso, cantar himnos, todo bajo la guía de personas que practicaban el hipnotismo y el espiritismo. Y con todo esto, en 1909, meses después de que se abren las puertas al culto público, Juan Navarro Martínez fue rebautizado en la Apostolic Faith Mission. Navarro fue el primer ministro mexicano ordenado en Azusa bajo la dirección de Seymour, y para 1912 el número de mexicanos convertidos ya es un grupo importante que se reúne en la ciudad de Los Ángeles, en una calle cercana a Azusa, con el nombre de Spanish Apostolic Faith Mission, donde también estaba viviendo Genaro Valenzuela, pastor de la iglesia local, y su esposa Romana Carvajal de Valenzuela, quienes ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas y después en el nombre de Jesucristo. El 15 de abril de 1913, en la convención Worldwide Apostolic Faith Camp Meeting, celebrada en Arroyo Seco, Robert McAllister, quien había sido bautizado por William J. Seymour, ofreció un sermón sobre el bautismo. La convención había atraído mucho la atención por los sermones de Maria Woodworth Eder, quien antes de ingresar al pentecostalismo era una de las predicadoras más prominentes en su país. McAllister fue comisionado para dar el sermón durante la ceremonia de bautismos. En su sermón, McAllister explicó las diferentes clases de bautismo en agua y concluyó que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. También señaló que el libro de los Hechos nunca se usa la fórmula trinitaria,
Al escuchar esto, un hombre saltó al escenario donde estaba McAllister y gritando le dijo que no predicara esa falsa doctrina. McAllister le replicó que no estaba negando la validez de la fórmula trinitaria. Aclaró que había reflexionado durante mucho tiempo y que si bien no consideraba que la fórmula trinitaria fuese indispensable para el bautismo, tampoco la consideraba como algo que debía ser despreciada. Entre los asistentes que escucharon el sermón de McAllister, en el campamento se encontraba un reverendo alemán llamado John Sheppe. Esa misma noche, Sheppe pasó en oración y al día siguiente recorrió el campamento diciendo que Dios le había dado una revelación, la cual, en ese momento, solo tenía que ver con el bautismo en agua, confirmando lo que decía McAllister. Posteriormente se agregarían otras ideas cuyo principal exponente sería Frank J. Ewart. Tras el discurso de McAllister y la revelación de Sheppe, Ewart dio inicio a un nuevo movimiento teológico en el que un año más tarde Ewart sentó las bases sistemáticamente de la doctrina unicitaria, siendo uno de los primeros estudiosos en formularla. En esta doctrina, algo llamado la revelación del nombre ocupa un lugar primordial de importancia. Al principio, la revelación solo tenía que ver con el bautismo en agua, pero luego se introdujo la idea de la unicidad de Dios como explicación de la fórmula bautismal usada en Hechos. Muchos consideraban necesariamente la creación de una organización que aglutinara a las iglesias pentecostales. Si bien ya existían organizaciones como la Iglesia de Dios en Cristo o las asambleas pentecostales del mundo, se convocó a todas ellas con el fin de unir esfuerzos y colaborar en armonía para promover los intereses del reino de Dios a nivel global. En este contexto, los fundadores de las Asambleas de Dios se reunieron en Hot Springs, Arkansas, del 2 al 12 de abril de 1914. Los objetivos de esta reunión eran establecer una base doctrinal sólida, obtener personería jurídica, coordinar la labor misionera y crear una escuela de formación ministerial. En el proceso de consolidación de la organización, algunos de sus promotores comenzaron a defender visiones divergentes sobre la Trinidad, propugnando un restauracionismo más radical del que la mayoría de los pentecostales podían aceptar. En 1915, el Tercer Concilio General se celebró con el propósito de promover la armonía. Sin embargo, un enfrentamiento en el Concilio General de 1916 en San Luis provocó la expulsión de los defensores del nuevo asunto, o teología de la unicidad, y afianzó la ortodoxia trinitaria de las Asambleas de Dios. Finalmente, aunque Parham, quien fue un referente en el nuevo quehacer doctrinal, regresó a su tradición trinitaria y dejó de bautizar en el nombre de Jesucristo, su último bautizado usando esta fórmula fue Andrew Urshan, y Robert McAllister, quien había impulsado la teología unicitaria, se volvió a la doctrina trinitaria después de escuchar un discurso de Miss Sample McPherson, una evangelista pentecostal y celebridad mediática muy influyente. Juan Navarro, Francisco Lorente y Genaro Valenzuela, esposo de Romana Carvajal, continuaron bautizando en el nombre de Jesucristo en la Spanish Apostolic Faith Mission. Romana Carvajal de Valenzuela es considerada la fundadora de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En 1914, durante la época turbulenta de la Revolución Mexicana y bajo el mandato de Victoriano Huerta, regresó a su tierra natal, Villaldama, Chihuahua, aunque su acta de nacimiento testifica que es originaria de Parral, Chihuahua. Luego de un periodo en Estados Unidos donde se convirtió al pentecostalismo bajo la doctrina del bautismo en el nombre de Jesucristo, en California, Romana había encontrado una iglesia pentecostal de habla hispana que la acogió y la guió en su nuevo camino de fe. Al regresar a Villaldama, su experiencia religiosa generó controversia entre sus familiares, tanto evangélicos como católicos, debido a las diferencias doctrinales con su fe tradicional. Su sobrino, Miguel Carvajal García, hijo de su hermana Nicolasa Carvajal, fue el primero en mostrar interés en comprender las nuevas creencias de Romana. Tras largas conversaciones, Miguel convenció a su familia de que Romana tenía derecho a ser escuchada. Esto abrió el camino para un curso intensivo de enseñanza bíblica que Romana había preparado antes de su regreso. Al llegar a Villaldama en 1914, Romana Valenzuela bautizó con el Espíritu Santo a 12 familiares, sospechosamente el número de los apóstoles bíblicos. Durante 2 años viajaba desde California, donde residía su esposo, hasta su tierra natal para instruir a los nuevos creyentes. Su sobrino, Miguel García, quien fue el primero en creerle, dirigía las reuniones en su ausencia. Romana sentía la necesidad de bautizarlos en agua y organizarlos como una iglesia. Miguel fue el primero en recibir el bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas. En 1916, Romana se encontró con la dificultad de encontrar un pastor pentecostal para la incipiente iglesia, tanto en Estados Unidos como en México, donde aún no existían. La única opción viable era un pastor de otra denominación. Curiosamente, este sería un ministro metodista,
el cual no es de extrañar, ya que el movimiento pentecostal surgió del movimiento de revitalización metodista, lo que facilitaría la aceptación del nuevo pastor. En Chihuahua capital existía un templo metodista llamado Betel, ubicado en los terrenos del Colegio Palmore. Allí oficiaba el reverendo Rubén C. Ortega. Romana lo entrevistó con la esperanza de que bautizara a los 12 nuevos conversos en Villa Aldama. Sin embargo, ella no deseaba que estas personas se convirtieran al metodismo, ni que se bautizaran conforme a la doctrina trinitaria. Para Romana, era fundamental que los nuevos miembros de la futura iglesia fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, tal como ella fue evangelizada en Estados Unidos, y que la iglesia se constituyera como una iglesia pentecostal. Romana primero intentó persuadir al reverendo Ortega sobre el bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas. Inicialmente, sus ideas fueron rechazadas. Sin embargo, en una de las visitas en la casa pastoral, un feligrés de Ortega estuvo presente y escuchó las enseñanzas de Romana. Este hombre sintió el deseo de recibir el Espíritu Santo. Romana oró por él y allí mismo habló en otras lenguas. Este evento fue suficiente para convencer al reverendo Ortega de la realidad del pentecostalismo. El reverendo Ortega decidió aceptar el desafío de pastorear el nuevo grupo de creyentes en Villa Aldama para satisfacer las expectativas de Romana y asegurar la idoneidad. Ella lo llevó al Paso, Texas, para ser bautizado en el nombre de Jesucristo por un pastor afrodescendiente. Además, lo sometió a una nueva ordenación ministerial. Esta práctica, sin embargo, contraviene las Escrituras, ya que un pastor ordenado de la iglesia metodista, como era el caso de Ortega, ya había recibido el bautismo como requisito fundamental. Rebautizarlo, por tanto, carecería de fundamento bíblico. Posteriormente, la información sobre el reverendo Ortega se vuelve escasa. Es probable que haya dividido su tiempo entre la congregación metodista que pastoreaba originalmente y el nuevo grupo de Romana. Con el tiempo, se observa en él la introducción de prácticas consideradas fanáticas y extremistas. Lamentablemente, su salud mental se deterioró, lo que lo llevó a la muerte en soledad. Se especula que la inclinación hacia prácticas místicas, contrastando con su formación tradicional, pudo haber influido en su sistema de creencias y su precipitado trágico final. En otro viaje, Romana se hospedó en casa del presbiteriano Juan Arellano en Torreón, Coahuila. Allí, su hija Abigail fue bautizada por Miguel García a la temprana edad de 6 años. Es probable que esta decisión haya sido influenciada por la postura metodista del difunto reverendo Ortega en relación al bautismo de niños, conocido como paidobautismo. De hecho, la práctica de bautizar niños se mantuvo en la nueva congregación durante algunos años, aunque no a una edad tan temprana como la de Abigail. Sin embargo, la práctica se descontinuó debido a la alta tasa de deserción de los jóvenes al llegar a la adolescencia. En 1918, Miguel García abandonó a su familia en Villa Aldama, siguiendo lo que él interpretó como un mandato divino. En un sueño, había contemplado una pequeña congregación evangélica de unos 30 miembros y una voz le había ordenado: «Ve y predícales la doctrina». El impacto del sueño fue tal que García apenas pudo dormir esa noche, y al día siguiente se embarcó en una búsqueda incansable por los lugares que su tía Romana había visitado durante su labor evangelizadora. Consiguiendo nombres y direcciones de personas que la habían hospedado, llegó finalmente a la casa de la familia Guevara en Gómez Palacios, Durango. Allí comenzó a celebrar cultos caseros, logrando la conversión y el bautismo del matrimonio Guevara. La familia Guevara era de fe bautista, lo que permitió que Miguel García entrara en contacto con la Iglesia Bautista Libre Independiente de la Avenida Aldama en Torreón. Isabel Sánchez, predicador laico, al frente de la congregación junto con sus feligreses, creyeron en el sueño de Miguel García. La pequeña iglesia que había visto en su sueño coincidía con la descripción de la Iglesia Bautista Libre Independiente. A partir de los años 20, la información que se proporciona acerca de la naciente Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús es confusa, ya que la que se proporciona por eruditos de la misma iglesia, como el teólogo Manuel J. Gagiola, no concuerdan con la historia que proporciona la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, que también está relacionada con la historia de los mencionados personajes anteriormente, por lo que lo siguiente mencionado ha de tomarse cuidadosamente y con pinzas, pues puede resultar confuso y en algunos casos no coinciden. Sin embargo, no ha de ignorarse por completo, pues probablemente sean datos que se han omitido de manera intencionada por las polémicas que se pueden rastrear en esta época. En 1920, Miguel C. García cambió el nombre de la naciente iglesia a Espiritual Pentecostés, haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas, tal como ocurrió en Pentecostés según el libro de los Hechos. En 1921, la denominación cambió nuevamente a Iglesia Cristiana Espiritual.
Un año después, García tuvo un altercado con Pedro Durán, quien se proclamó el Mesías y exigió culto a la congregación. Algunas fuentes afirman que tras ausentarse, García dejó que el Espíritu Santo guiara a la iglesia en la elección de un nuevo pastor. Esto podría indicar una decisión congregacional o una intervención divina. Otras fuentes mencionan que García pasó unos días en la cárcel tras el altercado y decidió dejar la dirección de la iglesia a Aurelio Rodríguez, uno de sus convertidos, para luego mudarse a Estados Unidos con su madre e hijo. La ausencia de García fomentó el surgimiento de cierto fanatismo dentro de la iglesia. Algunos afirman que García dejó la responsabilidad pastoral a Aurelio Rodríguez junto con su hermano Juan y el ayudante Felipe Rivas Hernández, diácono de la iglesia, mientras que otros afirman que quien llevaba el pastorado de la iglesia era Francisco Borrego. Pero la falta de un pastor experimentado y la ausencia del diácono afectarían la estabilidad de la iglesia. En 1968, la avanzada edad y la salud precaria de su esposa Rebeca obligaron a Aurelio a renunciar al pastorado. Dejó atrás una congregación numerosa y un templo grande y moderno. Sin embargo, Aurelio no podía enfrentar la situación de la iglesia, ya que se requería una mano firme, disciplina bíblica y un pastor de tiempo completo, responsabilidades que él no podía asumir. La iglesia no estaba desamparada, pero sí sufría una falta de liderazgo. Aurelio construyó un templo pequeño en la avenida Aldama para atender a la congregación. Mientras tanto, en Matamoros, Coahuila, Francisco Borrego fundó otra congregación. No es posible determinar la fecha exacta en la que Borrego quedó a cargo de la iglesia de Torreón. Las cosas comenzaron a tomar un mejor rumbo, pues no solo prestó atención a la iglesia, sino que también visitó otras congregaciones en el mismo estado. En 1924, el misionero irlandés Joseph Stewart desembarcó en México, marcando el inicio de una notable contribución al panorama religioso del país. Al caminar por las calles del puerto de Veracruz, se encontró con el templo evangélico de denominación bautista, donde impartió su predicación durante varios días. En el registro de visitantes de esta iglesia se conserva el nombre de Joseph Stewart, quien posteriormente extendió su labor a otras iglesias de orientación presbiteriana. Entre aquellos a quienes impactó su mensaje, algunos se vieron inspirados a abrazar el evangelio puro, aunque la identidad de muchos se pierden en el anonimato. Se destaca la figura de María Hernández, originaria de la región lagunera y miembro de la Iglesia Espiritual de Torreón, Coahuila, iglesia naciente que dio origen tanto a Romana Carvajal como a su sobrino Miguel García. Además, su influencia alcanzó a un doctor, un abogado, un artista y un alemán residente en Tampico en aquel entonces. En Torreón, predicó en una iglesia metodista donde el pastor Francisco Montelongo trató de callarlo, y también en la iglesia espiritual donde Aurelio era pastor, delegado de Miguel García, según algunas fuentes. Stewart continuó con su labor misionera recorriendo los estados del norte de México, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Entre los convertidos por su ministerio se destaca la figura de Agapito Soto, quien a su vez bautizó a un dúo de individuos que desempeñarían un papel importante en la historia subsiguiente de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, tema que se abordará más adelante. El legado de Stewart es fundamental en el contexto del movimiento restauracionista en México. Este movimiento, también conocido como primitivismo apostólico, cristiano, postula la restauración del cristianismo a su forma original, según la Iglesia Apostólica primitiva. Esta perspectiva busca corregir las deficiencias percibidas en la práctica religiosa contemporánea, recurriendo a la Iglesia primitiva como modelo normativo. Es importante destacar que este movimiento tiende a rechazar los concilios ecuménicos y el bagaje histórico-teológico que ha tenido la Iglesia cristiana a través de los siglos, y que este enfoque ha sido adoptado por diversas denominaciones cristianas modernas, como los Testigos de Jehová, los Mormones, la Iglesia Adventista y la Iglesia Universal, entre otras. En una visita a la iglesia de la Dulce Grande en San Luis Potosí, Francisco Borrego tuvo un encuentro significativo con dos hombres que dejaron una profunda impresión en él. Uno de ellos, Antonio Muñoz, provenía de Chalchihuite, Zacatecas, mientras que el otro, Francisco Flores, era originario del Nombre de Dios, Durango. Ambos fueron convertidos y bautizados por Agapito Soto, quien a su vez había sido convertido por Joseph Stewart. La semilla de su fe fue sembrada en la iglesia liderada por Soto en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua, donde las experiencias de profecía y revelación eran parte de la práctica común. Tras ser bautizados en el nombre de Jesucristo, renunciaron a su antigua religión, probablemente la católica romana, y a sus posesiones materiales, ya sea por elección personal o bajo la dirección del pastor Soto.
Ambos hombres se autoproclamaban profetas y aunque preferían mantener sus identidades en secreto, respondían a los alias de Silas por Antonio Muñoz y Saulo por Francisco Flores. Se autodenominaban apóstoles de Jesucristo, un término que adquiriría relevancia más adelante y que podría resultarle familiar. Francisco Borrego les extendió una invitación para unirse a la iglesia en Torreón, Coahuila. En ese momento, enseñaban que todas las decisiones en la iglesia debían ser tomadas exclusivamente bajo la dirección del Espíritu Santo, relegando prácticamente la importancia de la Biblia. Fueron venerados como santos en la congregación debido a su generosidad al donar todas sus posesiones a los menos afortunados. En la iglesia de Borrego en Torreón, conocida como la Iglesia Cristiana Espiritual fundada por Romana y Miguel García, les confiaron el control absoluto a estos dos autoproclamados profetas. Silas y otros miembros de la Iglesia Cristiana Espiritual emprendieron visitas a cuarteles militares postrevolucionarios, acompañados por una mujer llamada Elisa. Estas visitas extendieron la invitación a la iglesia que estaba siendo dirigida por los dos profetas mencionados. En uno de estos cuarteles se encontraba una figura de gran importancia, cuya relación con la formación de la IAFCJ ha sido omitida: Eusebio Joaquín González, el fundador de la iglesia La Luz del Mundo. Los profetas autoproclamados predicaban una humildad extrema entre los cristianos, imponiendo restricciones severas en la vida cotidiana. Prohibieron el uso de cremas para la piel, brillantinas, aceites para el cabello, lociones y talcos, argumentando que los cristianos debían confiar exclusivamente en el Señor para su santidad, considerando el uso de medicinas como falta de fe y evidencia de pecado. Esta postura llegó al extremo de prohibir incluso los analgésicos y el mentolato. Eusebio encontró atractivas las restricciones impuestas a las mujeres en esta iglesia, que incluían la prohibición de usar joyas, cortarse el pelo, usar maquillaje, talco o ropa ostentosa y la obligación de cubrirse la cabeza. También se establecieron otras prácticas para regular la vida de los miembros y los ritos, como el beso santo, el descalzamiento, la imposición de un nuevo nombre en el rebautismo si la persona había sido bautizada en la fórmula trinitaria, caminar entre la congregación. Y aunque los profetas inicialmente utilizaban el bautismo trinitario, posteriormente bautizaban en el nombre de Jesucristo. Se guiaban más por sueños y visiones que por la Biblia. Además, desarrollaron sus propias prácticas, afirmaban comunicarse directamente con Dios, vestían túnicas y trajes estrafalarios de color blanco, celebraban exorcismos, llevaban el cabello y la barba larga, y al menos uno de ellos practicaba la poligamia. Tenían la costumbre de casar y divorciar a su antojo, muchas veces alegando la invalidez del matrimonio celebrado ante un sacerdote católico. En San Pedro de las Colonias, Coahuila, Eusebio experimentó un momento significativo al ser bautizado por Silas y Saulo, quienes, como era de costumbre, le otorgaron un nuevo nombre, declarando: «No será más llamado Eusebio, sino Aarón será tu nombre». A partir de entonces se puso al servicio de estos profetas, ayudándolos en todo lo que necesitaban. Esa práctica de cambiar nombres durante el bautismo es similar a la observada en otras iglesias donde se bautizan a niños pequeños. Con el tiempo se relata que Eusebio fue asignado a la guarnición de Torreón, Coahuila, donde residía Elisa, en la casa de Anastasio Martínez, asistente del pastor local de la Iglesia Cristiana Espiritual. Eusebio se convirtió en un asiduo concurrente a la iglesia y se dice que fue bautizado en el Espíritu Santo, también conocido como recibir la prenda del Espíritu o ser sellado en el Espíritu Santo, un fenómeno que comúnmente se confirma mediante el don de lenguas. Para ser aceptado como miembro de pleno derecho en la Iglesia Cristiana Espiritual, Eusebio necesitaba experimentar el bautismo en el Espíritu Santo acompañado por la glosolalia. Sin embargo, se encontró con la dificultad de no poder hablar en lenguas. En ese momento crucial, Eusebio conoció al comerciante Leandro García de Matamoros, quien le explicó en qué consistía recibir la prenda del Espíritu Santo. Leandro intercedió por Eusebio ante los miembros de la iglesia, asegurando que había presenciado en privado cómo Eusebio hablaba en lenguas. Posteriormente, Eusebio se dedicó al estudio de la práctica de los diezmos. La doctrina adoptada por Saulo, Silas y Francisco Borrego se alineaba fuertemente con el anticatolicismo que habían experimentado en 1916 en el estado de Sonora, así como el legalismo y el control sobre la vida de las mujeres y los feligreses. Saulo, el autoproclamado profeta que practicaba la poligamia, mostraba un interés particular por Elisa, en ese entonces la esposa de Eusebio, ahora conocido como Aarón,
a pesar de tener 2 mujeres como concubinas. Ante los avances y el acoso sexual de Saulo, Eusebio se alejó de su fe. Planificó meticulosamente su escape en ausencia del profeta Saulo, despidiéndose de Silas y otros miembros de la congregación, quienes lo guiaron hasta la estación de tren. Después de casarse civilmente en Amatitlán en junio de 1927, Eusebio se mudó a Guadalajara, donde estableció relaciones con exmilitares y otros comerciantes de San Juan de Dios. Se involucró en el comercio ambulante junto a Juan Contreras vendiendo zapatos y Biblias en diferentes áreas y pueblos. Desde su llegada a Guadalajara también participó activamente en las actividades de la Iglesia Cristiana Congregacional, donde conoció a Francisco Eckermann, un predicador de origen alemán dedicado a la venta de Biblias y con intereses en negocios mineros, posiblemente identificado como el alemán, evangelizado por Joseph Stewart en el pasado. En 1928 la Iglesia Cristiana Espiritual se dividió en 2 facciones, cada una liderada por un líder distinto. Por un lado, Francisco Borrego y Eusebio continuaron su labor eclesial, mientras que el cuñado de Borrego, Felipe Rivas Hernández, también siguió adelante con sus actividades religiosas. La iglesia bajo la dirección de Rivas mantuvo el nombre de Iglesia Cristiana Espiritual. Por otro lado, Borrego y Eusebio conservaron el nombre, pero añadiendo un nuevo título: Iglesia Cristiana Espiritual La Luz del Mundo. Sin embargo, ese mismo año, Rivas cambió el nombre de su iglesia a Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, siguiendo el mismo nombre de la iglesia en Estados Unidos. Luego, en 1944, en México se reemplazó la palabra asamblea por iglesia, lo que dio origen a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y el resto es historia. Por último, hagamos un recuento de la historia que hemos narrado anteriormente y realicemos ciertas observaciones muy puntuales. Al analizar detenidamente la historia, podemos observar patrones muy interesantes que tienden a repetirse. El primero es el retorno a las prácticas ortodoxas después de haber adoptado teologías heterodoxas o poco ortodoxas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, consideremos el caso de Charles F. Parham, quien promovió inicialmente el bautismo únicamente en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, más tarde volvió a adoptar la práctica trinitaria del bautismo. Otro caso es el de Macalister, quien comenzó a desarrollar la teología unicitaria como una doctrina más estructurada, pero luego regresó a la tradición trinitaria después de escuchar un sermón de Aimee Semple McPherson. Sin embargo, la mayoría de las personas que siguieron las enseñanzas de Macalister y Parham no adoptaron este cambio, sino que continuaron difundiendo las enseñanzas que habían sido abandonadas por sus promotores. Quizás si los seguidores de estos personajes hubieran seguido sus pasos, la historia habría sido completamente diferente. Tal vez en el caso de Romana y Miguel, no se habrían sentado las bases unicitarias para las iglesias mencionadas anteriormente, y el unicitarismo no se habría propagado a principios del siglo XX, aunque tal vez años después se le habría considerado cristianos heterodoxos o aquellos que sostienen creencias poco comunes, o incluso algunos podrían haberlos considerados no cristianos por no mantener la ortodoxia cristiana. Otro patrón interesante es el de las revelaciones privadas. Seymour afirmaba que Parham había tenido revelaciones de forma privada, en las que supuestamente se le revelaban ciertas verdades. Shepe también afirmó haber tenido una revelación privada que simplemente confirmaba lo que había escuchado en el sermón de Macalister. ¿Podemos considerar realmente estas revelaciones como válidas y provenientes de Dios? La cuestión es más complicada de lo que parece. En toda la historia del cristianismo nunca ha habido revelaciones privadas. Todo se ha llevado a cabo de manera pública. Por ejemplo, consideremos la resurrección de Jesús. No fue una experiencia privada, sino que muchas personas al mismo tiempo atestiguaron haber visto a Jesús. Los apóstoles también recibieron el Espíritu Santo de manera pública y dieron testimonio de ellos. Evidentemente, Dios puede comunicarse a través de sueños o revelaciones. Ningún cristiano niega esa posibilidad. Sin embargo, Dios no revela doctrinas de manera privada, y mucho menos doctrinas que tienden a ser tan cruciales como para estar vinculadas directamente con la salvación de una persona. Consideremos lo siguiente. El teólogo Manuel J. Gagiola, en su tesis La serpiente y la paloma de 1994, documenta el caso de una de las iglesias emergentes en Mexicali, establecida por la Asamblea Apostólica de los Estados Unidos, liderada por Francisco Meza Ramírez. Esta iglesia enfrentó numerosos conflictos debido a la influencia extranjera, los prejuicios derivados de la guerra de los cristeros y otros factores que propiciaron manifestaciones extremas.
Mesa creía firmemente que durante los cultos todos los miembros debían hablar en lenguas. Cuando notaba que alguien no lo había hecho, el pastor declaraba que había un anatema en la iglesia y exigía que la persona confesara su pecado que impidía hablar en lenguas. Esta exigencia de que todos hablaran en lenguas presupone que todos los miembros habían experimentado la glosolalia y posiblemente refleja ideas que se habían filtrado entre los miembros mexicanos, relacionados con la doctrina de que el nuevo nacimiento profesado por los apóstoles en el Nuevo Testamento era lo mismo que hablar en lenguas. Básicamente la creencia era que si no se hablaba en lenguas significaba que no se tenía el Espíritu Santo y por lo tanto no se era salvo. Aunque esta creencia puede parecer distante en la actualidad, muchas iglesias de la IFSJ la han sostenido o todavía la sostienen, quizá en menor medida, pero es probable que haya escuchado hablar de ella. La idea de que una persona que no ha hablado en lenguas no posee el Espíritu Santo es completamente contraria a las Escrituras, como se señala en Efesios 1:13, donde se menciona que aquellos que escuchan el mensaje de la verdad, es decir, el Evangelio de nuestra salvación, y creen en él, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El peligro radica en creer que si alguien no ha hablado en lenguas no tiene el Espíritu Santo, lo que implicaría que no ha creído y por lo tanto no ha sido salvo. Sin embargo, esta creencia no encuentra respaldo en las enseñanzas bíblicas. Por otro lado, Joseph Smith, considerado como el fundador del movimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o Iglesia Mormona, decía haber recibido un conjunto de planchas de oro grabadas con escrituras antiguas por el ángel llamado Moroni. Tradujo estas planchas al inglés y el resultado fue el Libro del Mormón. En otras palabras, las revelaciones eran privadas, dando como resultado movimientos sectarios. Smith afirmaba que Dios le había restaurado el verdadero sacerdocio, que se había perdido desde la época de los apóstoles, muy similar al movimiento restauracionista que conoció Romana y muchos adeptos de Joseph Stewart. Es importante notar que aunque el inicio de este movimiento en México, es decir, el inicio de la IFSJ, la Luz del Mundo o la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, pueda haber parecido noble y probablemente lo haya sido, en realidad se vendió como una obra de evangelismo simplemente porque alcanzó a personas que probablemente no habían sido expuestas al Evangelio. Sin embargo, si observamos detenidamente la práctica que se llevaba a cabo una y otra vez, no era realmente evangelización, sino más bien el proselitismo. La diferencia entre evangelización y proselitismo es bastante clara. Mientras que la evangelización implica compartir la fe cristiana con otros con el objetivo de llevarlos al conocimiento de Cristo y establecer una relación personal con Él, respetando la libertad individual, la diversidad cultural y evitando imponer creencias de manera coercitiva. El proselitismo se refiere a la acción de convertir a alguien a una religión o creencia específica, generalmente mediante métodos persuasivos agresivos. El evangelismo se basa en un diálogo abierto y honesto, donde se comparten experiencias y se escuchan las dudas e inquietudes de la otra persona. Por otro lado, el proselitismo se caracteriza por una falta de discreción y un enfoque en ganar en seguidores, utilizando un celo indiscreto para atraer a las personas y una exclusiva finalidad de aumentar el número de adeptos para una convicción religiosa en particular. Los primeros esfuerzos de Romana, su sobrino Miguel García, y muchos de los seguidores de los primeros grupos formados por ellos consistían en proselitizar iglesias que ya eran cristianas, en su mayoría de denominaciones metodistas y presbiterianas. Esta práctica de proselitismo ha continuado hasta nuestros días en la IFSJ, donde se intenta convertir a otros cristianos de diferentes iglesias, en su mayoría iglesias de Dios en México, para que se unan al movimiento apostólico. Esto representa una clara intención de aumentar el número de seguidores en lugar de un genuino interés por llevar a las personas a conocer a Cristo. Finalmente, como se mencionó al principio, la IFSJ considera a Romana Carvajal de Valenzuela como su fundadora. Sin embargo, después de revisar la historia, incluyendo las posibles imprecisiones debido a los diversos relatos de diferentes iglesias que podrían estar sesgados o manipulados, ¿podemos realmente concluir que Romana Carvajal es la fundadora de la IFSJ? Si analizamos de manera crítica, la respuesta breve sería no. La respuesta más detallada es aún más compleja de lo que parece. Al final del relato histórico observamos una ruptura entre Francisco Borrego, quien había sido pastor de la iglesia de Romana, Miguel y Rivas Hernández. Durante la ausencia de Borrego, Rivas optó por asumir el liderazgo de la iglesia. Es en este detalle donde la IFSJ se basa para afirmar que proviene de la misma iglesia que fundaron Romana y Miguel. Sin embargo, también se destaca la aparición de una figura polémica en la historia, Eusebio, fundador de la actual iglesia La Luz del Mundo, quien también formó parte de esta iglesia. Por lo tanto,
Al analizar críticamente estos detalles, ambas respuestas apuntan a que Romana Carvajal no es la fundadora de la IAFCJ. Si se quiere sostener lo contrario, también deberían aceptar que Romana Carvajal fundó la Iglesia de la Luz del Mundo, ya que ambas provienen del mismo legado eclesial. Quizás la respuesta más simple a esta pregunta, y queriendo ser aún más precisos, sería afirmar que el fundador de la Iglesia de la Luz del Mundo fue Eusebio Joaquín González, mientras que el fundador de la IAFCJ es Felipe Rivas Hernández, pues este último fue quien le dio nombre e identidad a dicha institución.